¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tener elementos informativos que nos permitan hacer un análisis un poco más certero. En estos días muchos se van a preocupar, muchos van a estar temblando y muchos van a tener que analizar muy seriamente hasta dónde llegan sus culpas y hasta dónde están involucrados en asuntos indebidos. Y no solamente me refiero a aquellos que se dedican expresamente a las actividades delictivas o pertenecen a alguna organización delictiva. Me refiero también a esos políticos hipócritas, cínicos, sinvergüenzas que al amparo del poder se han enriquecido o siguen haciendo negocios con dinero público o siguen aprovechando sus cargos públicos para hacer dinero con negocios ilícitos. ¿Por qué? Pues porque finalmente, ustedes lo saben, la presidenta de la República logró su propósito de tener bien amarrada y articulada la estructura de la Procuración y de la Administración de Justicia, con la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República, en este momento como encargada, pero seguramente será ratificada en el cargo. Y enfrente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien además de haberse coordinado muy bien con la nueva fiscal, con la nueva encargada de la Fiscalía en este momento, sin duda van a dar buenos resultados y muchos asuntos que Alejandro Gertz Manero conservó en la congeladora van a ser descongelados y eso le va a quitar el sueño y el buen ánimo a muchos políticos, incluyendo políticos de Morena. No sabemos si todos aquellos que tienen algún involucramiento en alguna actividad indebida van a pisar la cárcel, pero de lo que sí estoy seguro es que la llegada de Ernestina Godoy, con la coordinación en toda el área de investigación de delitos y procuración de justicia, administración de justicia con una corte, con un poder judicial renovado y el apoyo de las Fuerzas Armadas, se van a lograr avances mucho más rápidos en la seguridad pública y en la persecución de los delitos, tanto de la delincuencia organizada como de los delitos de cuello blanco. Pero hoy queremos hablar específicamente de un caso al que le hemos dado seguimiento todos y que siempre nos hemos preguntado, como ayer nos preguntábamos, ¿y qué pasó con el desafuero de Alito? Hoy podríamos preguntarnos, ¿ahora sí irán en serio contra el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca? Porque la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República como encargada del despacho, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero, este jueves 27 de noviembre del 2025, definirá un nuevo rumbo en el que se profundizarán los casos que por ineptitud, negligencia o complicidad, la dependencia no ha resuelto de fondo, entre otros, el del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, acusado desde 2021 por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Todo eso le atribuyen a este exgobernador panista de Tamaulipas, que tiene por lo menos 3 años huyendo de la justicia y refugiado en Estados Unidos. Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidencia de la República, de Claudia Sheinbaum Pardo, y exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México, será ratificada en el cargo para completar la estructura diseñada por el gobierno federal de una amplia colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch, con quien ya hizo equipo desde la Fiscalía Capitalina entre 2020 y 2024. García Harfuch es, por mandato constitucional, el responsable de coordinar la seguridad pública en el país, de coordinar el combate al crimen organizado y es el responsable de las tareas esenciales de inteligencia en materia de seguridad nacional con el respaldo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Fuerza Aérea, y la Marina y la Guardia Nacional. Hasta el miércoles 26 de noviembre del 2025,
Esta es la foto, en la diapositiva 3 vemos la foto de Ernestina Godoy Ramos, una foto tomada de la página oficial del Gobierno de la República, de esta mujer que hasta el miércoles 26 de noviembre del 2025 fue consejera jurídica de la presidenta de la República. ¿Cuántos panistas y gente del PRI estarán en este momento preocupados porque cuando se quiso buscar la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal en la Ciudad de México, PAN y PRI se opusieron, en su momento también el PRD, y ahora inesperadamente ya está como encargada de la Fiscalía General de la República? Vea usted bien ese rostro y grábeselo, porque por los antecedentes de la señora Godoy Ramos podemos esperar cosas buenas y que haga muy bien su trabajo ahí donde lo puso la presidenta. El pasado viernes 14 de noviembre del 2025, el vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que se pondría en marcha una campaña estatal de recolección de firmas en el estado de Tamaulipas, firmas que serían enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir avances en el proceso legal contra el exgobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusó de mantener privilegios ilegales y costosos pese a su condición de prófugo de la justicia. En Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, acompañado por la presidenta estatal de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez, y del coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso tamaulipeco, Humberto Prieto Herrera, el legislador federal Gutiérrez Luna denunció que el exmandatario panista continuó recibiendo protección del gobierno del estado con 36 agentes, vehículos y armamento oficial, lo que representa un gasto mensual superior al 1,5 millones de pesos. ¿Por qué recibe este apoyo? Porque antes de irse del control, antes de entregar el control del Congreso de Tamaulipas, los diputados del PAN legislaron para dejar bien blindado al exgobernador con el propósito de que siguiera teniendo protección con cargo al erario en Tamaulipas. Argumentó el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Federación que mientras enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja internacional, García Cabeza de Vaca sigue gozando de escoltas pagadas por los tamaulipecos. Eso no puede normalizarse. Es corrupción e impunidad abierta. Dijo el legislador federal que García Cabeza de Vaca enfrenta serias acusaciones, entre otras por delincuencia organizada y corrupción. Y aunque el exmandatario tamaulipeco vive en McAllen, Texas, Estados Unidos, se promoverá, o por lo menos esto harán algunos diputados federales, promoverán que el gobierno de México solicite formalmente su extradición y encarcelamiento para que sea sometido a proceso en México. En la diapositiva 7 vemos el sonriente rostro del entonces senador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Él fue senador por el PAN en el estado de Tamaulipas entre el 2012 y el 2015, porque en el 16 se fue a campaña para ganar la gubernatura del estado de Tamaulipas, en la que estuvo desde el 2016 hasta el 2022, cuando tuvo que entregar el poder a Américo Villarreal de Morena. Desde el 2021, cuando era gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, fue solicitada la declaración de procedencia de la acción penal para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca para ponerlo a disposición de una autoridad judicial acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Y usted se preguntará por qué, si desde el 21 había acusaciones muy graves contra él, no ha sido detenido. Justamente porque recibió mucha protección y resoluciones favorables del viejo Poder Judicial, del que se renovó apenas en junio, que le concedían algunos, le aceptaban algunas promociones de carácter jurídico que le permitían dilatar la acción de la justicia. Por sus antecedentes, siempre lo ha perseguido a la sombra de la justicia. 4 años después de que fue pedido su desafuero,
En febrero del 2025 se reavivó la polémica entre el exmandatario prófugo y la Fiscalía General de la República por la presunta anulación de una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, que habría quedado sin efecto en el ámbito internacional, por lo que su detención no podría llevarse a cabo con fines de extradición a nuestro país. En 2021, el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a acatar y respaldar la resolución de la Cámara de Diputados Federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un juez. Entre amparos y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia. En este punto, justamente, todavía hay una disposición en la Constitución que establece que aunque la Cámara de Diputados le quite el fuero a un legislador o a un gobernador, son los gobiernos de los estados, los congresos de los gobiernos de los estados, los que tienen que decir si acatan o no la resolución del Congreso Federal para que surte efectos la pérdida del fuero constitucional del funcionario estatal o del gobernador al cual se le haya despojado del fuero. Esta es una de las reformas urgentes e importantes que se deben de hacer a la Constitución para evitar que los congresos estatales, que regularmente están dominados por los gobernadores, protejan a los mandatarios estatales, como sucedió en el 2021, cuando, a pesar de que la Cámara de Diputados le había quitado el fuero a García Cabeza de Vaca, el Congreso estatal, que tenía la facultad de decir si lo aceptaba o no, dijo que no y protegió a García Cabeza de Vaca, quien siguió en el cargo hasta que terminó su sexenio. El domingo 16 de febrero del 2025, en su cuenta de la red social X, el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, informó que la Organización Internacional de Policía Criminal, que se conoce con las siglas de Interpol, había decidido anular la notificación de ficha roja emitida en su contra por la Fiscalía General de la República. Dijo textualmente lo siguiente: el día de hoy comparto con ustedes una noticia que para mí es muy importante. La Organización Internacional de Policía Criminal me ha informado que anuló la notificación de ficha roja que infundadamente había emitido en mi contra la Fiscalía General de la República, y que al día de hoy no existe ningún mandamiento u orden de captura internacional en contra de mi persona. Esto argumentó en su mensaje el exmandatario tamaulipeco. La respuesta de la Fiscalía General de la República, que entonces todavía encabezaba Alejandro Gertz Manero, se difundió al día siguiente, el lunes 17 de febrero del 2025, en los siguientes términos: es falso que la Interpol Internacional, con sede en Francia, haya determinado cancelar la notificación o la ficha roja que existía en contra de Francisco Javier G. por ser infundados los cargos que le ha estado fincando la Fiscalía General de la República. Lo que ese organismo, la Interpol, la policía, le notificó a México es que ante un amparo que le fue concedido a esa persona, a García Cabeza de Vaca, el cual fue impugnado por la Fiscalía General de la República y aún no se resolvía en definitiva en febrero del 2025, quedaba suspendida de momento la notificación o la ficha roja que implica la detención de un fugitivo en cualquier país donde se encuentre. Y vemos en la diapositiva número 13 los mensajes de García Cabeza de Vaca en febrero del 2025. Primero, donde dice que la Interpol ya canceló la ficha roja. Y en la segunda, donde vuelve a insistir en que ya fue cancelada definitivamente la orden de aprehensión internacional en su contra y que la Fiscalía General de la República está mintiendo. Es muy amplio el expediente público de delitos atribuidos a García Cabeza de Vaca. El 17 de diciembre del 2015, los periódicos del Grupo Reforma publicaron una información que advertía lo siguiente. Escuche usted desde cuándo viene arrastrando la cola este político. Desde el 17 de diciembre del 2015,
los periódicos del Grupo Reforma publicaron lo siguiente: el cártel del Golfo aportó $500,000 a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa en el 2004. Esto declaró un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Y explicaba la información de Reforma que Antonio Peña Argüelles, preso en Texas y uno de los testigos clave contra el ex gobernador Tomás Yarrington, que estuvo preso en Estados Unidos, dice haber sentado en la misma mesa al hoy senador panista García Cabeza de Vaca y a los narcotraficantes que le ayudaron a financiar su campaña. Después de ser alcalde de Reynosa, García Cabeza de Vaca fue senador de la República y en los comicios del 2016 ganó la gubernatura de Tamaulipas. El martes 23 de febrero del 2021, según reseñó el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación el desafuero del entonces gobernador panista de Tamaulipas por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El miércoles 19 de mayo del 2021, el periódico español El País publicó que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, a quien se consideraba presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Esa misma noche, el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción para evitar que el gobernador tamaulipeco huyera al extranjero. Estamos hablando ya de mayo del 2021. El jueves 20 de mayo del 2021, el periódico El Economista de la Ciudad de México publicó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra del entonces gobernador panista de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se basaba en los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de nuestro país de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La investigación ubicaba a García Cabeza de Vaca como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales. Ese jueves 20 de mayo del 2021, en su conferencia mañanera, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las investigaciones contra el gobernador tamaulipeco figuraban empresas en las que eran socios o guardaban alguna relación con él sus hermanos Ismael y José Manuel, su primo José Ramón, su esposa Marian Gómez Leal, su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca y su cuñado José Ramón Gómez Reséndez, entre otros. Eso dijo López Obrador. Habría por lo menos 12 personas involucradas en la red, según explicó ese día el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Como usted podrá ver, las acusaciones contra el exgobernador panista de Tamaulipas son verdaderamente graves y desde muy diversos frentes. Vea usted en la diapositiva 19 esta foto. Vea quiénes son los personajes y los amigos con los que se sigue reuniendo Javier García Cabeza de Vaca. Esta foto fue publicada en el Facebook oficial de Francisco Javier García Cabeza de Vaca el 19 de agosto del 2025. Y dice lo siguiente: más allá de los colores partidistas, nos une la amistad, ser parte de la resistencia y la lucha a favor de la democracia, nuestras libertades y la justicia en México. Y dice, qué gusto convivir con mis amigos, ahí le va, Guadalupe Acosta Naranjo, Javier Lozano Alarcón y Federico Dorin. Esto, una foto firmada por García Cabeza de Vaca y fechada el 19 de agosto del 2025. Bueno, vamos a seguir con el asunto. El viernes 30 de abril del 2021, instalada como jurado de procedencia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
aprobó por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones el dictamen de la sección instructora que declaró la procedencia de la acción penal y la consecuente pérdida del fuero de la inmunidad constitucional en contra del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Y escuche usted este dato porque es muy importante. La petición de declaración de procedencia de la acción penal contra García Cabeza de Vaca fue formulada por los fiscales adscritos a la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la Fiscalía General de la República. Pero el dato que quiero que usted escuche es que la presidenta de la Cámara de Diputados en ese momento era Dulce María Sauri Riancho, una diputada priista, quien mencionó que ni el imputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, ni su defensa presentaron incidente para tratar de evitar el procedimiento legislativo. Es decir, no podría argumentar García Cabeza de Vaca que Morena actuó por consigna cuando quien presidía la Cámara de Diputados en el proceso de desafuero fue una diputada priista, Dulce María Sauri, que entre otras cosas fue presidenta nacional del PRI en su momento. Por su parte, el entonces presidente de la sección instructora en la Cámara de Diputados era el morenista Pablo Gómez Álvarez. Él destacó lo siguiente: la sección instructora sostiene que existen fuertes indicios suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta en el año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de 6 millones de pesos. Esto argumentó el legislador Gómez Álvarez, Pablo Gómez Álvarez, quien entre noviembre del 2021 y agosto del 2025 fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El Congreso de Tamaulipas, como le decíamos a usted, controlado por una mayoría panista, se negó a hacer efectivo el desafuero de García Cabeza de Vaca, de acuerdo con lo que establece la Constitución, que dice que aunque el desafuero proceda en la Cámara Federal, si la Cámara Estatal no lo acata, es decisión de la Cámara Estatal perdonar, en este caso, a su gobernador. Y vamos a ver esta foto de la diapositiva 23. Es otra foto de la vida que se da García Cabeza de Vaca en Estados Unidos. Esta foto fue publicada el pasado 5 de noviembre del 2025, firmada en San Antonio, Texas, publicada en la página oficial de Facebook de Francisco Javier. Dice lo siguiente: qué gusto recibir y convivir con mis amigos Adriana Dávila, Guadalupe Acosta Naranjo, otra vez Lupillo ahí en la fiesta, Paco Santos, nuevamente Javier Lozano y Martín Orozco. Es decir, donde coincidimos, dice García Cabeza de Vaca, donde coincidimos en ideas que fortalezcan la oposición y detengan la destrucción que están llevando a cabo los narcogobiernos de Morena. Es decir, prófugo de la justicia, acusado de delitos gravísimos, y García Cabeza de Vaca conjura en Texas con panistas y experredistas en contra del gobierno, que ahora sí podría meterlo a la cárcel. En la diapositiva 24 vemos otra publicación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero esta en la red social X, antes Twitter. Y vea usted, dice: con gran entusiasmo y esperanza para México, veo a los jóvenes de la generación Z, conscientes del costo que se paga por manifestarse pacíficamente mañana, pero aún más conscientes del costo mayor que tendrían que pagar si se quedaran callados. Este fue un mensaje publicado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca el viernes 14 de noviembre del 2025 en la red social X, un día antes de la manifestación. Y por supuesto, pues saca la fotota ahí donde en la valla que protegía Palacio Nacional pusieron narcoestado. Bueno, García Cabeza de Vaca
Dejó la gubernatura de Tamaulipas a partir del primer minuto del sábado 1 de octubre del 2022. Desde entonces ha utilizado toda clase de argucias jurídicas para evitar ser detenido y sometido a proceso. Tiene la nacionalidad estadounidense y la mexicana y radica en Estados Unidos. La presunción generalizada es que radica en McAllen, Texas, pero se le ha visto frecuentemente en fotos que publica también en San Antonio, Texas. Todavía el 17 de abril del 2024, vea usted este dato, el 17 de abril del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por mayoría de votos el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que aprobó el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato del Partido Acción Nacional a diputado federal por el principio de representación proporcional en el lugar número 1 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral en la que está incluido el estado de Tamaulipas. Es decir, todavía en abril del 2024, el Partido Acción Nacional quería meterlo en la lista de pluris, en el número 1 de su lista de pluris, para que tuviera fuero y no pudiera ser detenido. Es decir, no solamente la complicidad, sino esta maniobra de la dirigencia panista para tratar de encubrir y proteger a un delincuente. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal concluyó que la candidatura de García Cabeza de Vaca para diputado federal plurinominal era inelegible por dos razones. Una, porque existían dos órdenes de aprehensión vigentes libradas en su contra por delitos graves sin que hubiese prescrito la acción penal. Y dos, porque se encontraba sustraído de la acción de la justicia a fin de evitar ser sujeto al proceso penal correspondiente. En el capítulo más reciente, y este es muy interesante, en el capítulo más reciente de esta historia, el miércoles 8 de octubre del 2025, con una votación dividida de 5 votos contra 4, a petición de la Fiscalía General de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que todavía encabezaba Norma Piña, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el amparo en revisión 54-2024, mediante el cual determinará si debe ejecutarse la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. ¿Esto qué significa? Algo muy simple, que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que decidir si la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca sigue vigente y si se le puede detener. Si la Corte decidiera que se le puede detener, el gobierno de México tendría que pedirle al gobierno de Estados Unidos la detención de García Cabeza de Vaca y su extradición a México. Por lo tanto, esta historia tiene varios caminos que podrían conducir a desenlaces muy, muy interesantes. Pero la pregunta es la misma del principio. Ahora sí, ¿van a ir contra García Cabeza de Vaca? Parece que sí, con el cambio en la Fiscalía General de la República. Gracias, buenas noches, así terminamos hoy puntos y comas. Descansen ustedes.